El equipo legal de Daniel Sancho reaccionó pocas horas después del lanzamiento de Muerte en Tailandia, ese primer libro de Joaquín Campos, aunque no el último sobre el caso en sí, aunque ya han salido otras ediciones de otros youtubers, etc. Ahora hablamos de este también porque los abogados de Rodolfo Sancho o sus portavoces querían denunciar este libro, anunciando un comunicado con acciones legales donde se reservaban el derecho a emprender acciones legales contra la esfera editorial y obviamente contra Joaquín Campos, en donde se plasmaban esos capítulos y también asumían algunos errores que habían cometido durante el proceso, y hoy también pedían disculpas en una entrevista escrita por aquello en lo que han podido fallar, que en ningún momento habían entrado en descalificativos y que respetaban que se pudiera escribir largo y tendido sobre un proceso que había generado un evidente interés mediático, pero que consideraban esencial que se aportaran pruebas de lo que se narra a través de cualquier plataforma, ya que de lo contrario se podían estar entrando en elucubraciones que implicaban a las personas de las que se estaba hablando. Así lo decían Carmen Balfagón y Ramón Chipirras en exclusiva para los medios de comunicación el día de ayer. Habían puesto sobre la mesa algunos fragmentos del libro, en este caso de si querían hacer autocríticas sobre el proceso que les atañe en cuanto al caso Daniel Sancho, que ha habido fallos que no han pasado inadvertidos y que son conscientes de que si volviesen atrás que harían algunas cosas de otra forma. Hacen autocrítica Chipirras y Balfagón en cuanto a las últimas críticas que ha recibido por parte de muchos portales. Hay algunas personas que hablan prácticamente como si fuesen los peores abogados de España o los peores criminólogos, etc. Y hay otras personas que evidentemente les han tendido una mano y han entendido el malestar general que les ha producido este mediatismo grandísimo que ha habido en cuanto al caso Sancho. Y también luego evidentemente en cuanto a críticas de abogados, ya sea Marcos García Montes cuando apareció o ellos dos cuando ya habían estado prácticamente desde un inicio saliendo en televisión. Nos acordamos todos casi que en agosto ya fue cuando empezó a salir Chipirras y luego también empezó a salir Balfagón, ya sea en Fiesta, nos acordamos. Me parece que Chipirras había empezado a salir también en otros programas, ¿no? Como Ya es verano, ¿no? Que es como ahora el Y ahora son soles, pero que había salido justo en aquel momento, ¿no? Cuando empezó todo el mediatismo en televisión del caso de Daniel Sancho. Y lo que dicen Carmen y Ramón es que básicamente no tendrían nunca esa exposición mediática si volviesen atrás y que harían otras cosas de otra forma, que estuvieron como muy mediatizados y que ahí se cometieron muchos errores que ahora así lo ven, ¿no? De hecho, dicen que nunca han tenido ningún problema en pedir disculpas y así coinciden los dos compañeros de despacho, del despacho criminológico jurídico Balfagón y Chipirras. Los dos dicen que han concedido decenas de entrevistas y que esa exposición mediática que quizás no les vino del todo bien. Recuerdan que uno de los principios básicos es el derecho a la legítima defensa, que nunca han pretendido manchar la imagen de Edmundo Arrieta, al igual que insisten en que Daniel sí pidió perdón hasta 3 veces en aquel juicio por el delito del descuartizamiento, que es el que asume. Lo otro no lo asume y por lo tanto aquí estábamos en ese juicio, porque si Daniel Sancho hubiese pedido perdón por lo que sería el crimen de Edmundo Arrieta, como decía la policía tailandesa, pues evidentemente no habría ni juicio. Y es que hay que decir que uno de los pilares principales del libro de Joaquín Campos es el asunto del dinero, ya que Joaquín sostiene que el móvil de los hechos fue económico. Pero si bien emplazaba a los espectadores de Mañaneros a descubrir en ese libro las pruebas de la hipotética cuenta bancaria que tendrían Daniel Sancho, Edmundo Arrieta y otros españoles en ese libro de Muerte en Tailandia, parece que no se muestra ningún documento que así lo acredite. En el libro dice que hay fuentes, dice que me lo comentó, me lo dijeron, un amigo de Daniel Sancho me dijo esto, una persona que hablé con ella, un policía de Tailandia, una fuente anónima, pero realmente no hay ni una sola prueba, ni un solo documento que aporte para llegar a creer lo que dice Campos en algunas partes de este libro. Y es ahí donde radica bastante ese problema que actualmente parece que va a tener con Carmen Balfagón, por ejemplo,
y no sabremos si con otras personas y también, como ahora vamos a comentar. De hecho, desde el medio de lecturas parece que han podido ver con detalle de depósitos, cuentas abiertas a su nombre, o sea, el nombre de Daniel Sancho desde septiembre de 2022. También lo citó así en el programa de televisión española, que no figuraba ninguna de las que fuera de las principales de las cuentas de las que tenía su familia. Ya tenían constancia antes de que se hablara de todos estos extremos, de si había cuentas, si no, si eran cuentas millonarias, que dónde está el dinero de Edwin Arrieta, y parece que en esos programas de mañaneros allí pudieron ver el tema de las cuentas. No podía mostrarlo porque evidentemente eran informaciones confidenciales, pero sí que mostraron que en esas cuentas no había ni un solo duro. Entonces, ¿cuál es realmente la cuenta de la que habla Joaquín Campos? No estaba a nombre de Daniel Sancho, pero sí que era de él. Era una cuenta falsa hecha en España. Evidentemente aquí hay muchas preguntas, ¿no?, que nos hacemos. Y así vimos como Balfagón y Campos coincidían cuando se conocieron en ese programa de La Última Noche de Telecinco, según lo que él dice, y que luego se intercambiaron algunos mensajes, que eran conversaciones no muy fluidas, pero que fueron durante semanas, según lo que cuenta este hombre, desde ese 11 de agosto de 2023. Y luego, claro, sabemos que en el mes de septiembre de 2023 él hace una nueva consulta, en abril de 2024 le envía un audio, pero ella no le contesta esos mensajes, y tal y como se puede comprobar durante estas entrevistas, la abogada Carmen Balfagón también quiso aclarar este punto que figura en ese polémico capítulo dedicado a los abogados, el número 9. Básicamente lo que dice es que Balfagón no contesta los mensajes que le había enviado Joaquín Campos, ¿no?, desde ese abril de 2024, y desde ahí hasta el sol de hoy parece que no ha habido comunicaciones entre estas dos personas, entre Joaquín, que es la persona que critica a Carmen Balfagón y que la expone de cierta manera, que si chiringuitos, que si Fidel Castro, que si tal, bueno, y muchas otras cosas que vienen en ese capítulo del polémico libro. También Campos dibuja un perfil muy polémico de una persona que parece que ha ayudado a Rodolfo Sancho, que sería Alice. Él dice que tiene un papel muy diferente a lo que se expone por parte de... a lo que se expone en prensa o de parte de los portavoces de Rodolfo Sancho. Crea una sombra en cuanto a ella, la llama extorsionadora, estafadora, etc. Dice que está estafando muchísimo dinero a Rodolfo Sancho. Habla de cientos de miles de euros, que si 200.000, 300.000, incluso a ver si podrían ser 600.000. De hecho, habla de que Alice también estaría supuestamente o habría querido estafar a Silvia Branchalo, y así dibuja en ese libro ese perfil súper polémico y muy complicado de digerir también para esta persona desde Tailandia, nos imaginamos. Habla incluso de que podría ser una mafiosa que estaría involucrada con una mafia, etcétera. Algo bastante impactante, porque luego todo conlleva a la frase de Rodolfo Sancho presuntamente intentó comprar al tribunal para favorecer la sentencia de su hijo mediante varias personas, y una de ellas era Alice. Esto es un poco lo que dice Joaquín Campos. Informaciones o elucubraciones bastante fuertes, bastante impactantes, que estaban dando la vuelta a lo que sería todos los medios de comunicación, y que obviamente hoy nosotros por aquí estamos hablando de que han aclarado ya los abogados el papel que tiene Alice, e incluso esta fixer de Rodolfo Sancho se ha unido a la demanda de los abogados en contra de Joaquín Campos. Se une a esta demanda. Nos tenemos que preguntar un poco cómo va a ser esto, cómo va a demandar a Joaquín Campos, desde dónde o hasta dónde, porque realmente ella tiene residencia en Tailandia. Entonces, ¿cómo es esta demanda o esta denuncia que va a interponer Alice contra Joaquín Campos por esas explicaciones que da en contra de ella, que son muy graves? Lo que dicen los abogados, Carmen y Chipirras, es que Alice no es asesora judicial de Rodolfo, sino que es una persona de confianza que se ocupa de que a Daniel Sancho no le falte de nada en prisión, o que le llegue esa comida, así como de presentar algún papel en la corte, que ni Rodolfo debe dinero a Alice ni se está escapando de ella, que forma parte de su equipo, que sigue colaborando con ellos y que hasta hace unos días estuvo visitando a Daniel en esa prisión
de Surat Thani. Es una de las personas que está visitando a Daniel Sancho aún a día de hoy. Es asesora en ese equipo. Tendrán a varias personas más, algunas que sinceramente creo que ni siquiera se saben, y una de ellas pues es Alice, esta persona que trataban como fixer, que nosotros así decíamos o que nos parecía que podría serlo, y que desmienten absolutamente que haya un malestar general entre esta persona y Rodolfo Sancho por no querer pagarle o porque la ha estafado. O sea, porque Alice ha estafado a Rodolfo Sancho con cientos de miles de euros. Chipirras incluso en esta entrevista asegura que hablan con ella todos los días y que se trata de alguien de máxima confianza, tanto como para ellos los abogados como para Rodolfo Sancho. Ramón dice, como sus abogados, no dejaríamos que nadie que la está intentando estafar siga a su lado. Así explicaba que había sido y que es muy importante en ese papel en Tailandia que ha jugado esta persona, ya que se trataba de alguien muy culta en Tailandia y que había ayudado mucho a que se pudieran traducir las palabras de Daniel durante las sesiones del juicio. Que por eso respondían a la frase que el escritor de este libro, Joaquín Campos, aseguraba que la tailandesa, Alice, dijo al escuchar la sentencia ese 29 de agosto de «Esa no es la sentencia que usted tenía que leer», ¿no? Que era la frase que venía colocada también en ese libro, que había dado bastantes vueltas a los medios de comunicación, se había posicionado mucho, y evidentemente aquí lo que dice Ramón es que ella no dijo que esa no era la sentencia, pero sí le dijo al juez que esa sentencia no la había redactado él. El motivo, justificaban, es que había una serie de cuestiones de esas actas judiciales que no se veían reflejadas en aquel dictamen, algo que no tenía nada que ver con la compra del juicio. Así lo atañen estos nuevos descubrimientos. Es verdad que esto no se había dicho nunca, así que respondiendo un poco a todo esto, nos parece llamativo el cómo justificaba así el fiscal esas cuestiones que venían en las actas que luego no estaban en las otras partes. Por lo tanto, aquí hay algo bastante llamativo. Vemos cómo el caso Sancho, en cuanto a ese juicio, fue tomando forma de manera en la cual, por un lado, parecía que se iba a comprar ese veredicto para Daniel Sancho, beneficioso para él, pero luego también hay como, no sé si otros atisbos a llegar a pensar que para el otro lado también hubo cosas raras, ¿no? En cuanto a perjudicar la sentencia para Daniel Sancho. Hay algunas frases, no sé si de los abogados o algunas personas, más bien lo que se ha dicho, ¿no? Lo que está en los medios, el cómputo global de lo que es el juicio. También hay muchas consideraciones que podemos llegar a pensar en que hubo alguna que perjudicaron, ¿no?, de alguna manera esa sentencia para Daniel Sancho. De hecho, yo recuerdo a Rodolfo, creo que fue en HBO, que lo dejaba ahí un poco, que le preguntaba, incluso la entrevistadora del programa, ¿no?, de HBO Max, si realmente lo que él estaba criticando de Juan Gospina y demás, de lo que se estaba diciendo de que vamos a comprar al tribunal, etcétera, y todo eso, que luego realmente él pusiese como también en duda que hubiese algo en contra de ellos y de Daniel Sancho en ese juicio en concreto. Pero claro, yo me pregunto aquí, con lo que sabemos del caso, ¿quiénes serían las personas que les favorecería que Daniel Sancho no saliese nunca de Tailandia? ¿Quiénes serían esas personas? ¿O por qué iba a haber? Si es que las hay, ¿eh? O sea, es que estoy como metiendo en esa pregunta de lo que estamos hablando aquí en cuanto a estas opiniones que salían en los medios de comunicación e incluso en esa entrevista con Rodolfo Sancho, ¿no? ¿Quiénes habría detrás para realmente pensar que querrían perjudicar a Daniel Sancho para que no saliese nunca de esa cárcel de Tailandia? Bueno, también en estos artículos que han salido en los medios de comunicación de la entrevista a Chipirras y Balfagón, básicamente ellos confirmaron que Alice se va a unir a esa demanda que van a presentar contra la Esfera Editorial, con la que Joaquín Campos ha hecho esa publicación, y que luego me parece que, no sé si Joaquín Campos dijo algo así como que le hicieron firmar muchas cosas para colocar ciertas informaciones
Él habla de fuentes fidedignas, de Carmen, te voy a mostrar esto, te voy a mostrar lo otro. Se muestra muy altivo en sus entrevistas contra los abogados, diciendo, vamos a ir a... Si un juez me muestra, voy a sacar muchas más cosas, voy a sacar esto, voy a sacar lo otro. Y así vemos como que hay ese nexo de unión entre el equipo de España, el de Tailandia y de Rodolfo con Daniel, que es esa mujer que se llama Alice. Pero aún así, Chipirras y Alfagón en esta entrevista son bastante claros, bastante tajantes en cuanto al libro de Joaquín Campos, y así también lo queríamos comentar hoy por aquí. De hecho, los medios de comunicación es cierto que no paran de hablar del caso de Daniel Sancho. Obviamente, después de todas estas informaciones, recuerdo incluso que el otro día me parece que salió lo de equipo de investigación otra vez, que salían nuevamente, no sé si fue este lunes o el domingo, que colocaron como hemeroteca, ¿no?, de equipo de investigación, y ahí salían algunas cosas, ¿no?, como aquel joven que creo que fue algo de lo más impactante de aquel programa, que salían de fiesta y tal, y revelaba que, o sea, que Daniel Sancho le había pedido a sus amigos que ignoraran a Edwin Arrieta, que decía que le acosaba, básicamente. Que Edwin, que era muy amigo suyo, pero que Daniel Sancho le dijo a sus amigos que era muy pesado con él, etcétera, y que incluso le estaba acosando. Esto obviamente también vendría a acreditar toda esa parte en donde la defensa de Daniel Sancho hablaba de supuestas amenazas. Luego también vimos por parte de la novia, ¿no?, de Daniel Sancho lo que pasó, lo que se filtró a los medios de comunicación, algunas cosas de supuestas amenazas en vídeo de Edwin Arrieta a la novia de Daniel Sancho, que luego también esto vendría a acreditar lo que dice el propio Sancho en sus declaraciones del juicio, porque en sus declaraciones él habla de que tuvo amenazas justo en el momento en el que estaban dentro de ese bungalow para acabar con una persona muy importante en su vida, y luego también para acabar con su pareja en ese instante. Y es por eso que ahí se produce, o también lo podrían meter ahí como que se produce esa pelea gracias, entre comillas, a que Edwin Arrieta afirmó esa serie de cosas y él se puso en una tesitura muy fuerte para llegar a cometer ese acto. Antes de seguir con otras informaciones también sobre el caso, quería deciros que luego, sobre las 8 de la tarde, vamos a estar hablando con un amigo de Joaquín Campos. Vamos a comentar un poco las últimas declaraciones que han dado los portavoces de la familia de Daniel Sancho, y obviamente vamos a preguntarle qué es lo que él piensa sobre ese libro. Por lo que he hablado con él antes de la entrevista, parece que no está muy contento con el libro. Hay muchas cosas que le han cabreado. No sé si podría decir que algunas piensa que son mentira, y creo que va a darle otro nuevo enfoque a lo que está saliendo en los medios de comunicación. Algunas verdades, pero también muchas mentiras que están saliendo. ¿Todo por qué? ¿Por el dinero? ¿Por la repercusión? No lo sé, pero realmente aquí vamos a hablar dentro de un par de horas. Me parece que cuando estamos grabando este vídeo estaremos con ese amigo, entre comillas, de Joaquín Campos, el escritor que ha hecho ese libro de Muerte en Tailandia. La última vez que escuchamos hablar de Laura, la expareja de Daniel Sancho, fue en septiembre de 2023. La joven madrileña que compartía esa vida con el hijo de Rodolfo Sancho desde hacía nada menos que 5 años, pero que desaparecía misteriosamente del foco mediático desde que su pareja, Daniel Sancho, confesara ser autor del crimen de Edwin Arrieta, del que está actualmente en Tailandia y del cual prácticamente no se sabe nada. Hoy han aparecido nuevas noticias obviamente de Daniel Sancho, que es la cabeza de toda esta trama ahora mismo, la cola del dragón, vamos a decir, y también de su expareja Laura Menoyo. Y es que esta chica vivió un auténtico infierno, según muchos dicen, durante ese breve periodo, pero consiguió que nadie conociese la identidad
o bueno, algunos realmente sí la conocen gracias a una operación en la que colaboraba todo su entorno y también le permitía que mantuviese su vida en el anonimato durante todo ese tiempo. No obstante, Laura parece que vuelve a convertirse en protagonista en el día de hoy con una nueva noticia que dio un giro nuevamente de bastante importancia a este caso, según lo que comentan algunos periódicos, y es que lo que están revelando algunas fuentes del entorno de Daniel Sancho es que existe un dato que el tribunal parece que pudo haber tenido en cuenta y que pudo haber revisado ahora mismo en este nuevo recurso que presentan los abogados del Español a finales de este mes. Ahora vamos a comentar cuál es esta prueba, y es que en estos documentos la defensa añade una nueva prueba en la que insisten que va a ser crucial en una teoría que mantenía desde el principio de que la muerte de Edwin Arrieta sucedió en defensa propia y que Daniel Sancho ya venía supuestamente amenazado, y su entorno también, por parte del cirujano colombiano supuestamente. Y es que el equipo de defensa de Sancho en España, liderado por García Montes, siempre se aferró a esta posibilidad, y también los abogados, en este caso de Ramón Chipirrás y Carmen Balfagón, pues siempre dijeron lo mismo. Y es que ellos dicen que no existía la premeditación y que fue en defensa propia. Entre otras cosas, se mantiene que Arrieta ejercía control sobre Daniel Sancho, llegando incluso a decirse que se habría producido un presunto chantaje por parte del cirujano colombiano al español antes de los hechos. Es que el hijo de Rodolfo Sancho parece que denunció durante su juicio unas supuestas amenazas que Edwin Arrieta le habría hecho, diciendo: me amenazó con revelar una foto con 2 mujeres y enviársela a mi novia. Incluso afirmaba, explicando todo esto, diciendo que tenía bastante miedo y que le había causado esa supuesta extorsión por parte de su víctima. Es que esta novia, que ahora vuelve a convertirse en protagonista, según estas fuentes que citan, por ejemplo, el medio Informalia, que me parece que es el periódico donde sale esta noticia que hoy estamos comentando por aquí, lo que dicen es que Arrieta se habría dedicado presuntamente a enviar vídeos a Daniel Sancho de Laura para presionarlo y hacerle ver que la tenía controlada, que tenía en este caso controlada a esta chica que era su pareja y con la cual la estaba extorsionando, diciendo: tengo estos vídeos, tengo estos mensajes, se los voy a enseñar, se va a acabar tu relación si no estás conmigo, etcétera. Y esto es un poco lo que explica este medio de comunicación. Quería hacerla ver que la tenía controlada con el fin supuestamente de obligar a confesar que tenía una relación con él. Esto es lo que explican las fuentes a este medio de comunicación, y parece que esto sí que se tuvo en cuenta en el juicio, sí que la defensa lo planteó, y es un poco ese tipo de cosas que por el momento no habían salido, que supuestamente vemos que molestan a alguna de las dos partes. O sea, nos imaginamos que a los abogados o la familia de Edwin Arrieta este tipo de noticias las molesta, pero son cosas que parece que ya en el juicio se ataron cabos y ya se sacó en su momento, cosa que por el momento a nosotros no nos había llegado, no se había filtrado a los medios, y por lo tanto ahora sale como una exclusiva que sinceramente es bastante fuerte. O sea, las fuentes aseguran que este cirujano colombiano actuaba como un lobo, buscando supuestamente la sumisión y miedo del español Daniel Sancho a través de este tipo de controles, de movimientos de su pareja y de incluso de él, y que la seguía a través de personas a las que pagaba. O sea, que pagaba a personas, suponemos que en Madrid, para que siguiera a esta chica, para que la grabara, para tenerla como controlada. Obviamente este tipo de prácticas pues nos recuerda a ciertas cosas, ¿no? Nos recuerda a ciertos personajes, quizás en Colombia. No sabemos si esto es cierto o no, son informaciones que están saliendo en los medios de comunicación y que supuestamente sí se han presentado como pruebas en ese juicio, por lo cual vemos aquí que podría haber un móvil para que Daniel Sancho planease acabar con la vida de este señor, o un resquicio de pensar en que este señor lo tenía controlado de cierta manera y que él no era capaz de salir de esa jaula de cristal o de esa prisión de cristal de la que habló desde el minuto 1 Daniel Sancho, o minuto 2, como quieras decirlo. Pero sinceramente este tipo de prácticas en Colombia, pues a algunas personas quizás le resulte conocidas, vamos a dejarlo ahí, ¿no?
y que todos estos detalles que obtenía al hacer este tipo de prácticas se los hacía saber a Daniel Sancho en forma de advertencia directa, mostrando poder, diciéndole: si dices algo, si revelas nuestra relación, ya sabes lo que va a pasar. Esto es algunos mensajes que supuestamente se han filtrado en el día de hoy a algunos medios de comunicación. Lo que tampoco se sabría hasta ahora es los datos cruciales. Es que, según estas fuentes, dicen que Laura y un familiar suyo estaban en Tailandia durante los días del crimen. O sea, si el cirujano colombiano sabía de su presencia en el país asiático, esto se desconoce, pero podría ser algo bastante importante para saber el por qué llegaron a la conclusión de que Edwin llega a Tailandia y se cita con Daniel Sancho en ese sitio, o si realmente él fue a buscarlo. Los mensajes son bastante llamativos, lo de Kopangan te va a recibir abriéndose el cielo, ¿no? Creo que era aquel mensaje que se había presentado por parte de la policía tailandesa, que se había encontrado en el teléfono móvil de Daniel Sancho, y que sinceramente algunas personas ven extraños esos mensajes e incluso piensan que quizás podrían estar manipulados, cosa que vemos que no cuadra mucho esos mensajes con que supuestamente pues Daniel Sancho estuviese, vamos a decir, acorralado, ¿no?, por este señor. Incluso Daniel sabemos que ahora mismo está cumpliendo condena, ¿no?, en la prisión de Surat Thani, que fue trasladado cuando se leyó esa sentencia a cadena perpetua, y ahora mismo ya lleva bastantes meses en esa prisión, ¿no? Lo extraño aquí es que estos medios de comunicación no presentan absolutamente ninguna prueba, así que hablan de fuentes, ¿no? Fuentes que aseguran que Arrieta enviaba a Daniel Sancho ese tipo de vídeos. Antes se decía que lo tenía controlado por ciertos vídeos sexuales en los cuales pues Daniel Sancho suponemos que aparecía con Edwin Arrieta en un tono sexual o íntimo, vamos a decir, y en los cuales se practicaba ciertas cosas, y que no sabemos el cómo pudo haber sido grabado eso, o si fue con el consentimiento de Daniel Sancho a cambio de algún precio o no. Son cosas que nos faltan ahí por saber, pero que evidentemente estos nuevos datos da muchísimo de qué hablar. Yo os pregunto a vosotros qué es un poco lo que opináis de todo esto, pero lo de que buscaba doblegar a Daniel, como mantenerlo sumiso, con miedo, etcétera, este tipo de cosas recuerda muchísimo a lo que comentaba este tal Nilsson, que ahora dicen que es mentira, el tal Luis, ese hombre pues que salió en Sonsoles, que luego quiso hablar con nosotros, que nos dio aquella información que sacamos por aquí en un directo. Y obviamente ese mensaje, ¿no?, de si dices algo, si revelas nuestra relación, ya sabes lo que va a pasar, ¿no? De hecho hay otro mensaje que decían por aquí de: mira lo que tengo, yo mira lo que puedo hacer, ¿no? Este es un mensaje supuestamente, voy a decir, que dicen estas fuentes que Edwin Arrieta le había enviado a Daniel Sancho. Todo esto de ese tipo de imágenes que se cruzaban al aire entre los dos continentes, entre Colombia y España, que obviamente estaban cargadas de advertencias, y que era una advertencia bastante directa, ¿no? O sea, eran amenazas, vamos a decir, en las que esto es de parte, suponemos, de quien defiende al chef. No sabemos quién ha filtrado esto, si habrían sido o amigos o los abogados ahora mismo quieren filtrar esto porque a lo mejor en el recurso vienen nuevas pruebas sobre este tipo de cosas y sobre un motivo por el cual Daniel Sancho estaba con miedo, y al final en ese momento de pánico que pudo haber entrado justo al saber que este hombre pues iba a hacer todo este tipo de cosas, pues al final llevó a lo que llevó, ¿no? De hecho, Arrieta, lo que dicen estas fuentes es que habría usado este tipo de vídeos como un arma que realmente quienes recibían ese tipo de cosas pues tenían miedo, ¿no?, de que les pasara algo. Por eso Laura está como súper apartada del caso, súper apartada del tema, y sabemos que su familia como que la arropó muchísimo. No sabemos si a lo mejor este tipo de cosas la sabían, qué es lo que había pasado. Y es que Menoyo
sabemos que permaneció en la periferia, ¿no? Una figura un poco borrosa en el caso que nadie se atrevía a enfocar desde fuera, pero esta historia se vuelve prácticamente imposible de ignorar en este caso. Parece que la trama va consigo, ¿no? Es hija de una empresaria poderosa en el negocio de los automóviles de lujo. Llevaba al parecer 5 años al lado de Daniel Sancho. De hecho, en el Instagram de Daniel Sancho aún quedan algunas fotografías de esta chica, algunos vídeos con ella, incluso fumando. Me parece que estaba como en un restaurante hace un tiempo y estaba fumando allí. Y apenas unas semanas antes de su viaje a Tailandia, Daniel había sido visto con otra mujer en Islas Baleares. Esta me parece que era Alba Dieguez, si no me equivoco, de la cual parece que también Edwin Arrieta la conocía. No sabemos si actualmente estas fuentes pueden cuadrar con que Arrieta la conocía porque también supuestamente podría llegar a amenazar con este tipo de vídeos o algo así también a la otra chica, porque Daniel a lo mejor se veía con Laura, se estaba viendo también con Alba y al parecer con Edwin Arrieta, del cual pues él solo quería tener negocios, y eso pues al final le llevó a una decisión fatal y terrible, del cual acabó cometiendo un acto terrible supuestamente. La novia de Daniel Sancho, protagonista de Nueva Cuarta, Laura y un familiar de ella también habrían estado en Tailandia en los días en los que ocurrió el asesinato. Pero lo que no se sabe es si el cirujano colombiano conocía de su presencia en dicho país. La defensa de Sancho tendrá 10 días para presentar esta nueva apelación al tribunal.